Hay distintas teorías, no sé si será cierto, que hablaba de que realmente los bancos, por ejemplo, tienen tanta influencia dentro del sistema educativo, del sistema en general del Estado, que prefieren que esos temas no se toquen, digamos, durante la época escolar, porque si no, las personas saldríamos preparadas en cómo utilizar, por ejemplo, una tarjeta de crédito correctamente, cómo efectivamente pedir un crédito de consumo, un crédito hipotecario de la mejor manera posible, cosa de pagar los menos intereses posible, cómo gestionar la deuda. Esos son temas que al banco no le interesa que la gente sepa, porque obviamente eso mermaría obviamente su ganancia. Bienvenidos un día más, chicas y chicos, a Tercer Tiempo Financiero, el podcast de Camino Financiero. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre por qué no nos enseñan sobre educación financiera en el colegio. ¿Tú crees, Sebastián, que a ti te enseñaron algo sobre educación financiera o algo que recuerdes un poquito relacionado con la educación financiera en el colegio? Yo creo que, por lo menos en mi colegio, nada, absolutamente nada. Como siento que a día de hoy sí que hubiese sido muy valioso haber aprendido ciertas cosas. Yo no hablo de finanzas avanzadas, ni inversión, ni mucho menos, sino que, no sé, algunas mini nociones, digamos, de entender un poco mejor cómo funciona la relación con el dinero. Yo personalmente no recuerdo absolutamente nada, exceptuando algo que realmente era muy estúpido, pero era cuando éramos chicos nos enseñaron a rellenar un cheque. Como lo que, bueno, ya los cheques prácticamente no lo usa nadie, pero en ese momento nos enseñaron a cómo se rellena el cheque, dónde había que escribir el número, había que escribir el número arriba, luego había que escribir en palabras abajo, luego bueno, eso fue el único acercamiento que tuvimos nosotros al dinero en general en el colegio, y no recuerdo en ninguna otra instancia donde nos hayan enseñado absolutamente nada en relación al dinero. No sé, yo ahora a bote pronto tampoco, solo quiero recordar desde las matemáticas súper básicas que te ponían algún problema, una situación que podría ser de la vida real, que en su momento te parecía muy estúpida. Pero eso es como, de hecho, lo más cercano a la realidad. Vas a comprar 2 manzanas, te dan a lo mejor 5 euros, o sea, les das 5 euros, te devuelven tal. Como eso sería como así lo más cercano a la realidad, porque después te pones con matemáticas complejas y eso, pues a día de hoy, la verdad es que yo no lo he usado aún. Pero sí que me acuerdo, nada que ver con el colegio, pero que mi abuela, por ejemplo, tenía una tienda y tenía esto de la contabilidad. Y eso es como lo único que recuerdo así como de acercamiento hacia algo un poco más financiero, que igual sí que sería interesante que nos enseñaran cómo rellenar pues una hoja de contabilidad, balance financiero, los pasivos, los activos. Eso no existe a día de hoy. Que además o sea, digamos como en términos de gestión de un negocio o cosas así, yo creo que incluso podríamos partir desde algo más básico, desde saber qué hacer una vez que uno recibe su primer sueldo cuando sale a trabajar, cómo administrar un poco el capital para una casa, simplemente un presupuesto común y corriente. Sin embargo, a día de hoy yo creo que no se enseña nada. No sé si actualmente, quizás con los currículum del colegio de ahora, digamos, habrá cambiado en algo. Yo personalmente no creo. De mis sobrinas, ninguna de ellas me ha comentado absolutamente nada con respecto a eso, así que me imagino que no haya cambiado mucho la situación con respecto a lo que nosotros vivimos, digamos. Pero en términos financieros, no. Para mí, por lo menos, aparte de ese ejercicio un poco tonto de crear un cheque, no mucho más. ¿Y por qué será eso? ¿Será como falta de interés en el, digamos, currículum escolar o falta de recursos quizás de ponerlo en la práctica y cambiar todo el sistema educativo quizás? No, yo creo que, bueno, ahí yo creo que hay distintas teorías. Yo el otro día estaba leyendo que me parecía interesante que, bueno, no sé si será cierto, pero era como una especie de mini teoría conspirativa, digamos, que hablaba de que realmente los bancos, por ejemplo, tienen tanta influencia dentro del sistema educativo, del sistema en general del Estado, que prefieren que esos temas no se toquen, digamos, durante la época escolar, porque si no, las personas saldríamos preparadas en cómo utilizar, por ejemplo, una tarjeta de crédito correctamente, cómo efectivamente pedir un crédito de consumo, un crédito hipotecario de la mejor manera posible, cosa de pagar los menos intereses posible, cómo gestionar la deuda. Y bueno, según este artículo, digamos, decía que esos son temas que al banco no le interesa que la gente sepa, porque obviamente eso mermaría obviamente su ganancia. No sé si será tan así. Yo creo que en primera parte es por falta de interés, supongo, del Estado. Supongo que también tiene algo que ver con que hay ciertas otras temáticas que el Estado considera más relevantes de enseñarle a la ciudadanía, como por ejemplo, no sé, historia, matemáticas de otro estilo, digamos, geografía, etcétera, etcétera, química, física. Pero esos otros temas quizás que son más del día a día
no están tan en cuenta, porque yo creo que hay como un poco más, la orientación del colegio yo creo que va más orientado a la academia más que a la vida real, como a estudiar luego en la universidad y ser grandes académicos, más que la preocupación por cómo las personas, cómo estos niños, digamos, se van a desenvolver luego en la vida real. Sí, yo a mí me parece horrible porque salimos del colegio y realmente no sabemos hacer nada de aplicado a la vida real. O sea, a veces yo tengo dificultad de montar un mueble de IKEA, que es lo más simple que hay, o de poner un tornillo, o de que se me mueren todas las plantas, o de, no sé, tengo cero oído musical, no sé. Hay muchas cosas que a lo mejor nos vendrían mejor, o efectivamente calcular, por ejemplo, un interés hipotecario o cuál sería la tasa que te conviene más, hacer como algunos cálculos que en realidad son bastante sencillos y no sé si es intencional que no nos preparan para eso, pero la consecuencia es que no salimos preparados y especialmente, que es nuestro tema, en educación financiera para la vida real. Y yo tampoco creo que sea por falta de recursos económicos, al menos aquí en España se cambia el currículum educativo cada 4 años según el gobierno, entonces no debe ser tan complicado cambiar. A lo mejor hacer como ciertos ajustes, incluir algunas cosas, no creo que fuese económicamente tan demandante, ¿no? Más que nada creo que no, quizás sí, no interesa. Sí, es raro eso que no interese, porque igual al final del día o sea, la idea, bueno, desde mi punto de vista, digamos, la idea de la educación, ya sea educación básica, educación media o superior, es preparar a la gente para la vida real, digamos. No sé si tanto para la academia, porque después, o sea, sobre todo cuando uno va en el colegio, hasta los 18 años, hasta ahí yo ni siquiera sé si voy a entrar a la universidad, si quiero estudiar en la universidad no es obligación, digamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que el rol principal de esa etapa educativa debería ser prepararte a ti para la vida real más que para la vida académica. Porque esa es una decisión, participar de la vida académica es una decisión que yo personalmente todavía no he tomado. Bueno, habrá muchos que hasta ese momento no habrán tomado. Entonces yo creo que tiene más sentido, digamos, preparar a la gente para la vida real más que prepararlos para la academia. Pero digamos que, por ejemplo, tú el día de mañana, bueno, sale un presidente y a ti te eligen como ministro de Educación. ¿Cuáles serían los temas que tú dirías que estos sí o sí se deberían implementar en términos, obviamente, de educación financiera, que se deberían aplicar en el colegio? Dentro de la educación Sí. financiera. Cosas básicas, o sea, cálculo, por ejemplo, cálculo así rápido, como estrategias a lo mejor un poco de cálculo mental, a veces como me avergüenza de lo que me cuesta hacer ciertos cálculos mentales, porque a lo mejor más en nuestra época aprendimos a hacer sumas, restas, divisiones, multiplicaciones de una forma como un poco más como precisa y a lo mejor para la vida real solo necesitamos hacer de forma aproximada ciertos cálculos que nos servirían mucho para cualquier situación cotidiana. Porque luego cuando son cálculos como más complicados para medir o yo qué sé, hacer cosas que de verdad tienen un impacto no sé, en a lo mejor medir ciertas cosas, ahí sí que tienes una calculadora y tienes eso, algo que lo va a hacer muchísimo mejor que tú. Entonces, como cálculos simples, que a día de hoy creo que la mayoría no sabemos hacerlos, o no nos sale así tan natural, eso me gustaría que se incluyese, por ejemplo. Temas, por ejemplo, obviamente, de saber hacer un presupuesto, el balance financiero a lo mejor de una empresa, un poco algo básico de contabilidad también. Y inversión también, por supuesto, cómo harías tu primera inversión, conocer un poquito cuáles son los tipos de inversiones que hay, lo importante que sería, bueno, pues poner tu dinero a invertirlo, de lo que hablábamos siempre, y un poco desmitificar la inversión en bolsa, porque igual le puede ayudar a todo el mundo y a la larga yo pienso que incluso al Estado, si todo el mundo tuviese su pequeño fondo de jubilación que estuviese aportando a lo largo de los años, luego pues es gente de la que no te tienes que hacer cargo. Las pensiones a lo mejor podrían ser, no sé si incluso más pequeñas, pero todo el mundo tendría a lo mejor, o gran parte de la población tendría su fondo de jubilación gracias a esa educación recibida, de haber estado como machacando el tema de invertir. Entonces, pues sería un alivio, a lo mejor tendríamos que pagar menos impuestos incluso, no sé, pero sería incluso beneficioso también para el Estado mismo.
Sí, yo creo que en general, bueno, hay miles de temáticas que se podrían tocar. Se puede tocar, como decís tú, el tema de la inversión, del presupuesto, balances financieros, quizás. Yo creo que también algo que me parece importante, sobre todo porque en esa época, o digamos después del colegio, quizás la gente se empieza a plantear ya el hecho de, por ejemplo, comprarse un auto, y en ese caso hay que pedir un crédito, o por ejemplo la gente que se quiere comprar una casa también tiene que saber evaluar un crédito hipotecario, entender un poco cómo funcionan también las tasas de interés, el interés compuesto, la inflación, cosas que nos pasan un poco del día a día, no tanto como desde el punto de vista de la inversión, algo un poco más, quizás un poco más ajeno, pero a las personas de 18 años yo creo que ya que sí les debería empezar a importar, digamos, este tipo de temáticas, como la inflación. Yo creo que eso debería ser como algo básico que deberíamos aprender todos, cómo mitigar la inflación, obviamente, por ejemplo, a través de la inversión, entender cómo funciona el interés compuesto, cómo funcionan las tarjetas de crédito. Yo recuerdo cuando era chico, bueno, ni tan chico tampoco, ya estaba en la universidad, me acuerdo que estaban todas las casas comerciales y los bancos en la universidad, tenían un stand ahí como con, te daban Coca-Cola ahí en pleno verano con un calor terrible, y la idea es que tú sentabas a hablar con ellos y ellos te empezaban a vender tu tarjeta de crédito y te regalaban una Coca-Cola, entonces todo el mundo iba a hablar con ellos en pleno verano. Y realmente ese tipo de estrategia yo creo que a mí, desde mi punto de vista, me parece nefasto. Me parece que ir a ofrecerle una tarjeta de crédito a un niño de 18 años que no tiene ingresos, empezar, claro, y desde digamos que si te llegan a ofrecer eso, tú no tienes ningún tipo de educación financiera porque desde el colegio que no te enseñaron absolutamente nada. Entonces ahora llegas, se te sienta un banco delante tuyo, te ofrece una tarjeta de crédito que parece espectacular porque, claro, tiene un cupo de 3.000 euros, 3 millones de pesos. Bueno, lo tendré que pagar luego a cuotas, no sé, ya no me importa, digamos. Entonces, si es que no tengo nada, absolutamente nada de educación financiera con respecto a ese tipo de temas, me parece súper, súper peligroso que se expongan, digamos, a estos jóvenes de 18, 19, 20 años a sacar tarjetas de crédito, a sacar créditos de consumo. Entonces, yo creo que prepararnos para ese tipo de situaciones debería ser súper, súper importante. O sea, esto eran como tiendas que ponían ahí su stand publicitario en la universidad y Claro. ofrecían a los estudiantes que se abriesen una tarjeta de crédito Sí, o sin sea, tener... estaban todas las casas comerciales, bancos, etcétera. Entonces, claro, era una universidad, digamos, como en Santiago, entonces había cierto poder adquisitivo, entonces era muy tentador, digamos, para los bancos ponerse ahí, porque los jóvenes tampoco, como no tenían, ninguno teníamos educación financiera, lo más probable es que íbamos a reventar la tarjeta de crédito y luego nuestros papás no iban a tener que ir a salvar, digamos. Entonces, en ese sentido, es súper, súper peligroso, digamos, que se exponga a estos jóvenes, digamos, a este tipo de prácticas, si es que no hay ningún tipo de educación financiera desde el colegio. Eso yo creo que debería ser fundamental a entender cómo se maneja una tarjeta de crédito, cómo se pagan las cuotas, cómo evito los intereses, cómo, no sé, en Chile existe DICOM, cómo evito entrar ahí en DICOM. Bueno, hay un millón de cosas, sobre todo con relacionadas a la deuda, esa deuda tan fácil y tan peligrosa, digamos, que se debería enseñar sí o sí en los colegios. Claro, y también por eso, no sé, nace también un poco nuestro canal de YouTube con todo esto, de intentar difundir un poco una mejor educación financiera, porque es algo que nunca recibimos. Nosotros lo iniciamos en su momento porque dijimos, bueno, vamos a ir enseñando lo que nosotros vamos aprendiendo y alguien se va a beneficiar por el camino, porque no teníamos ni idea en los inicios. Entonces, así nace un poco, y aparte de, no sé, uno formarse por su cuenta, ¿crees que a lo mejor, qué maneras hay? A lo mejor dentro del núcleo familiar uno podría también, digamos, suplir esa falta de educación quizás del colegio. ¿Sería posible que a lo mejor dentro del núcleo familiar nos enseñaran y eso ya absorberlo y ya estar preparados? Yo creo que de alguna manera sí, dentro del núcleo familiar se debería enseñar ese tipo de cosas. Sin embargo, tampoco es que los padres necesariamente estén preparados tampoco en ese ámbito, porque muchas veces también vemos adultos de nuestra edad o mayores que de repente usan mal la tarjeta de crédito, piden mal un crédito hipotecario, no saben cómo lidiar con las deudas, etcétera, etcétera, cómo gestionar su propio presupuesto en la casa. Entonces, como que entiendo que sí, que podría ser o debería ser también parte de la responsabilidad de la familia, pero hasta cierto punto también debería ser parte del sistema educativo, porque creo que es algo más allá y que de hecho no necesariamente todas las familias saben manejarlo. Incluso quizás deberían hacerse clases compartidas donde se le enseña a los padres, también a los hijos, no sé, como gestionar un poco mejor en general la educación financiera desde el punto de vista, digamos, desde el sistema educativo hacia las familias, tanto a las familias como a los padres, digamos, como también a los niños. Sí, a mí me parece curioso porque ya en los países en los que nosotros hemos vivido, vemos que a lo mejor los países que tienen un poco más de
de crecimiento económico o que tienen simplemente más riqueza, llamemos a Alemania, por ejemplo, ves que la población lleva varios pasos más adelantados respecto al resto en términos de que la gente invierte más. Claro, porque a lo mejor ya tienes como tus necesidades básicas cubiertas y ya estás a lo mejor preocupado en el siguiente paso, que es la inversión. Entonces, claro, luego esa gente pues se beneficia porque ha empezado a invertir, pero yo creo que quizás si se empezaran las personas a preocupar, a lo mejor no están en la capacidad aún de invertir, pero de ordenarse, es posible que estuviésemos un poquito, bueno, cada uno en su situación, por supuesto, pero mejorar su situación actual, ¿no? O sea, me refiero no esperar a yo tener dinero, y sea a lo mejor a nivel país, o sea, a nivel personal, que ya tenga mucho dinero y ahí me preocupo de la inversión, sino que podríamos empezar al revés, a lo mejor a ordenarnos y así acelerar en algún momento ya poder tener la capacidad de ponernos a invertir y el día de mañana encontrarnos con un fondo de jubilación interesante donde yo ya no me tenga que preocupar a lo mejor o tener un extra que me va a facilitar mucho la vida el día de mañana. Sí, yo creo que en general aprender de educación financiera lo antes posible tiene un millón de beneficios. O sea, de partida como eso, de poder gestionar mejor la plata que recibo, ya sea mucha, ya sea poca, pero aprender a administrarla de la manera correcta. Dos, a no asumir riesgos, a no asumir deuda, por ejemplo, que quizás luego no voy a poder pagar, no endeudarme hasta el cuello para comprarme una casa, para comprarme un auto, para cambiar la tele, etcétera, etcétera, sino que asumir la deuda como un instrumento que nos sirve para hacer ciertas inversiones o en caso de, por supuesto, en caso de emergencia, igual quizás nos puede venir bien, digamos, pero no asumir la deuda simplemente como, tengo mi tarjeta de crédito, voy, la derrito comprando por ahí por todas partes, sino que usarlo de manera responsable. Entonces, habría muchos menos deudores, yo creo, en ese sentido. Entonces, habría gente con, digamos, que gestiona mejor el dinero, con menos deuda y sobre todo también que es capaz de generar más riqueza a largo plazo, que eso va un poco de la mano, sobre todo con el tema de la inversión. Si es que nosotros aprendiésemos desde más jóvenes, digamos, de cómo funciona el interés compuesto, cómo podríamos generar más riqueza a futuro y entender un poco de no tener esa visión necesariamente tan cortoplacista de solamente recibo mi sueldo y vivo el día a día, sino de que cómo puedo ir gestionando esta plata, poniendo poco a poco quizás en alguna cuenta de inversión, poniendo en una cuenta de ahorro, donde sea, eso ya depende de cada uno, digamos, pero sí o sí pensar un poco más a largo plazo y decir, vale, ¿cómo podría gestionar esta poca plata que tengo, que no hace falta que sea mucha, pero cómo la puedo gestionar, cosa que en el futuro luego esto se multiplique y sí que pueda hacer algo con este capital y no se quede ahí simplemente perdido en la cuenta bancaria, digamos. Claro, nosotros también cuando bueno, enseñamos a la gente que toma el curso de inversión nuestro, también intentamos como que esto se escampe, ¿no? Que la gente también, de cada persona, que se lo inculque también a sus hijos, a sus sobrinos, nietos, quien sea, porque también uno cuando empieza a aprender sobre inversión especialmente se da cuenta del poder que tiene el tiempo con el interés compuesto. Entonces es una pena que si yo tengo a lo mejor a personas más jóvenes alrededor, no les ponga así un poco el bichillo, no les inculque el bichillo de la inversión, para que el día de mañana, con poco esfuerzo, ellos puedan tener un gran fondo de, bueno, pues de jubilación o de lo que sea, ¿no? Entonces, es algo que en todas las familias ojalá debería de estar. Y bueno, si ahora hay a lo mejor alguna persona con hijos o con gente más joven a su alrededor, ¿qué les dirías? ¿Cómo les pueden inculcar un poco el tema de la inversión o de ordenarse financieramente a sus hijos? Yo creo que para mí, por lo menos, hay dos pilares, digamos, fundamentales, sobre todo cuando son niños muy, muy pequeños. No les voy a enseñar de inversión del S&P 500 cuando el niño tiene 5 años, no creo que tenga mucho sentido. Pero sí que podría enseñarle, por ejemplo, el hábito del ahorro, de que, no sé, si yo quizás a un niño muy pequeño le doy una paga mínima por cualquier cosa, sí como que aprenda a gestionar eso y que cuando quiera comprarse algo pueda sacar una porción de lo que tenga ahorrado en un cerdito o donde sea y poder inculcarles un poco sobre todo ese hábito del ahorro. Y dos, que yo creo también es bien importante, que no sé si necesariamente tiene que ver con finanzas, pero sí con esfuerzo personal, digamos, de que las cosas no son gratis y que los niños tienen que ganarse las cosas. Entonces, si es que el niño, no sé, por decirte una tontera, ahora quiere que ganó España, se quiere comprar la camiseta nueva de España y cuesta 60 euros la camiseta, o 100 euros, no sé. Entonces quizás yo podría decirle, mira, yo te la pago, te la regalo y ya está. Pero a mí siempre me ha gustado un poco la filosofía de decirle, mira, al menos págame 10 euros. 10 euros, 10 euros, haz lo que sea. Bueno, lava el auto, lava los platos, dile a tu hermano que haga, no sé, lo que sea.
haz cualquier mini trabajo, digamos, y págame un 10% del valor de lo que tú quieres. Y con ese 10% ya no importa yo, el 90% del restante lo pago yo. Pero es simplemente para que el niño, digamos, entienda que las cosas valen algo, que hay que hacer un esfuerzo para poder obtener las cosas y que las cosas no crecen en los árboles. Y eso yo creo que quizás no tiene necesariamente directa relación, digamos, con las finanzas o con las finanzas personales, pero sí que tiene que ver también un poco con gestionar el dinero, con aprender de que si las cosas cuestan esfuerzo, después ese niño tampoco va a ir malgastando la plata por todas partes, porque sabe que esa camiseta le costó X y le costó tantas horas de trabajo o tanto esfuerzo le costó haberse ganado esa camiseta de fútbol, digamos. Sí, yo creo que te ayuda a valorar muchísimo las cosas por un esfuerzo el que sea, y obviamente cuanto mayor es el premio, pues mayor tiene que ser el esfuerzo también. Y aprender a valorar de que las cosas cuestan también son cosas que al final, si no vives como niño, no, por mucho que te lo digan, no eres capaz de asumirlo o de interiorizarlo. Entonces, también estoy de acuerdo, me gusta esa estrategia, ¿no? De que por lo menos tienes que hacer algo para ganarte lo que sea un premio como en dinero, o unas vacaciones, o un juguete, o lo que sea. Y bueno, ya a lo mejor a los 18 años sí que empezar con el tema de la inversión, o pues enseñarles un poco a lo mejor sobre la bolsa poco a poco. No tiene por qué a lo mejor ser como ya de inversión a los 5 años, ¿no? Sino que tiene que ser a lo mejor algo gradual. Primero que entiendan el concepto del dinero, el ahorro, cómo ordenarse, luego ya también cuando uno va madurando, va queriendo también cosas como persona, que va entrando en la adultez, y ya a lo mejor va entendiendo otros conceptos. Y yo creo que también ganarse las cosas te ayuda como a pensar de cómo puedo conseguir esto. O bueno, a lo mejor está como esto de Warren Buffett, creo. No sé si era el ejemplo de que le pagaba a alguien para que cortara el césped y luego ganaba ahí, no sé qué historias, ¿no? Pero que uno puede también como pensar un poco más allá, si una estrategia, ¿no? Si sabe que a lo mejor algo cuesta de ganar y cómo obtener el beneficio máximo. Bueno, cuéntanos abajo qué piensas tú sobre este tema del dinero y qué otras herramientas quizás para enseñar a los más pequeños sobre el dinero. Y hasta aquí el episodio de hoy, chicas y chicos. Esperemos que os haya gustado. Si es así, dejadnos un buen like y compártelo con un amigo o con una amiga a quien le pueda gustar, y ayúdanos a difundir una mejor educación financiera para todos. Sin más, nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.